Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco de nuevo con ustedes. Gracias por esperarnos hasta esta hora en el inicio de esta semana. Un fuerte abrazo. Hoy vamos a hablar de un golpe de Estado infame y una invasión imperialista peor, porque ambas cosas están estrechamente vinculadas. Hoy se cumplen 60 años del golpe de Estado contra el gobierno de Juan Bosch y la Constitución de 1963. Hay que también vincular esas dos cosas. Juan Bosch, un gobernante honesto, respetuoso de las libertades, con gran sensibilidad social y gran sentido de patria, concebida la patria como humanidad. Un gobierno basado en la Constitución del 63, la Constitución que consagra en grande soberanía, derechos humanos, participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa, prohibición del latifundio, prohibición de los monopolios y prácticamente todos los derechos vigentes en esa época. Vigente me refiero a su razón y todas las reflexiones de la humanidad a propósito de los derechos humanos. Bosch fue depuesto, anulada la Constitución del 63, y de inmediato se desató una gran resistencia del pueblo dominicano contra ese golpe de Estado y esa tremenda negación de derechos. La resistencia durante 2 años, con movilizaciones, huelgas, protestas, llamamientos, participación directa de la intelectualidad dominicana, de gran parte de ella, ¿no?, en la lucha contra el golpe, participación activa de las izquierdas, 14 de junio, Partido Socialista Popular, Movimiento Popular Dominicano y lógicamente del PRD, que era víctima directa del golpe de Estado. Impactó esa resistencia las Fuerzas Armadas. Y la chispa fue el coronel Fernández Domínguez, Rafael Fernández Domínguez, que estaba muy cerca de Juan Bosch y se sensibilizó con sus posiciones. Fue el que después conquistó para la conspiración constitucionalista al coronel Camaño. Son los dos grandes héroes de esa revolución democrática popular. La resistencia dio lugar, precisamente por ese impacto en las Fuerzas Armadas, a un proceso conspirativo que finalmente produce un golpe de Estado democrático. Los militares tenían la consigna: ante cualquier acción contraparte de la conspiración, nos lanzamos a dar el contragolpe democrático. Algo muy singular en la historia de estos pueblos de nuestro continente. Pero ese contragolpe encontró una resistencia en la parte reaccionaria de las Fuerzas Armadas que dio tiempo a que la reacción del pueblo dominicano y su abrazo con los militares constitucionalistas democráticos diera lugar a una insurrección popular que termina siendo victoriosa en la batalla del Puente Duarte. E inmediatamente después viene la invasión de los Estados Unidos
para reemplazar el ejército en desbandada que ellos habían construido durante la intervención de 1916 al 24, e imponer una larga contrarrevolución, que es responsable directa bajo un diseño de control de la sociedad, de control del país, por los cuerpos de asesoría norteamericana que quedan posteriormente a la invasión, a la presencia directa de tropas masivas, de la Agencia Central de Inteligencia, de todos los mecanismos políticos, económicos que realmente daban lugar a una nueva fase de dependencia y de negación persistente de la autodeterminación. Esa contrarrevolución dura no tanto solo 60 años, pero casi 60 años, 57 años de contrarrevolución que ha dado determinados resultados, determinado producto que realmente merece ser enfocado críticamente a toda la profundidad de vida. Y por eso vamos a hacer un esfuerzo en el próximo segmento de describir en un tiempo prudente, corto, qué nos han dejado el golpe del 63 y la invasión estadounidense de 1965. A partir de la imposición, primero, de una breve transición, el gobierno de García Godoy, donde se inicia el proceso de creación del terrorismo de Estado, y luego Joaquín Balaguer, que lo desarrolla naturalmente con la compañía funesta de los Estados Unidos de Norteamérica y de su Agencia Central de Inteligencia y su cuerpo de asesores militares, el llamado MAC. Así que esperen de inmediato, vamos a hacer una pausa, que nos han dejado el golpe del 63 y la invasión yanqui del 65, después de 20 años de gobierno de Balaguer en dos momentos con un intervalo, de 20 años de gobierno del PLD también con un intervalo con Hipólito, de los propios gobiernos del PLD y ahora del gobierno de Luis Abinader, un gobierno de grandes empresarios, pero además absolutamente subordinado a los Estados Unidos de Norteamérica. Pausamos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.